Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional del parágrafo primero del artículo 8º de la Ley 1843. La Honorable Corte Constitucional, en control de constitucionalidad o en revisión de un control de constitucionalidad conforme al artículo 241, numeral cuarto, que le otorga la facultad a la Corte Constitucional para pronunciarse frente a las demandas de inconstitucionalidad que se realicen o que se ejerzan por parte de los ciudadanos cuando consideran que una norma va en contra de la Constitución. Este 6 de febrero del año 2020 se ha pronunciado y en declaraciones ha emitido el sentido del fallo. El sentido del fallo no es nada más y nada menos que la declaratoria de inconstitucionalidad del parágrafo primero del artículo 8º de la Ley 1843 del año 2017. ¿Qué establecía este parágrafo? Este parágrafo establecía la responsabilidad solidaria de los propietarios de vehículos por infracciones detectadas a través de medios tecnológicos y científicos conocidos en el mundo o conocido básicamente en Colombia como fotomultas. Las denominadas fotomultas o fotodetenciones tienen un origen especial a partir del año 2010 por indicaciones del Ministerio de Transporte. Con la declaratoria de inconstitucionalidad de esta Ley 1843 del año 2017, en su artículo 8º, la Honorable Corte Constitucional deja claro que las autoridades de tránsito no pueden imponer comparendos a los propietarios de los vehículos simple y llanamente por ser dueño del vehículo o por estar registrado el vehículo a su nombre. Sobre ese mismo tema ya se había pronunciado la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-530 del año 2003, cuando dijo claramente que no se podía establecer responsabilidad al propietario simplemente por su condición de dueño. Y en esa facultad o en ese ius punendi o en ese derecho que tiene la autoridad para sancionar, se establecen unos principios como es el principio de la personalidad de la pena. El principio de la personalidad de la pena básicamente lo que establece es que no se puede bajo ninguna circunstancia establecer una sanción administrativa cuando no se tiene claro quién fue la persona que cometió la infracción a las normas de tránsito. Pero algo más interesante, este principio de personalidad de la pena ya había encontrado un amparo jurídico en el mismo Código Nacional de Tránsito en su artículo 129, parágrafo primero, que no ha sido modificado hasta el día de hoy, 6 de febrero del año 2020, que establece que no se puede imponer un comparendo a una persona distinta de quien cometió la infracción. Entonces, en las declaraciones de la Honorable Corte Constitucional, queda claro que la autoridad debe cumplir con uno de los principios rectores del Código Nacional de Tránsito, artículo primero modificado por el artículo primero de la Ley 83 del año 2010, y es el principio de la plena identificación. Ese principio establece que la autoridad, sin temor a equivocarse, debe saber quién cometió la infracción. Y en declaraciones de la Honorable Corte Constitucional queda claro que las autoridades sancionatorias o las autoridades operativas, agentes de tránsito, policía de tránsito, urbanos o de carretera, tendrán que identificar
la persona que va cometiendo la infracción, es decir, quien va realizando la actividad de la conducción, para imponerle el comparendo. No pueden imponer un comparendo a los propietarios de vehículos simplemente por la condición de dueño del vehículo. Eso es totalmente violatorio de la presunción de inocencia. Eso claramente establece una responsabilidad objetiva. Porque aquí no distinguen las autoridades de tránsito si nos encontramos simplemente frente a un comparendo elaborado porque usted es dueño del vehículo, por complicidad o por autoría. El dueño del vehículo, en muchos casos, vendió el mismo. Y digo dueño porque aparece registrado ante el RUN como propietario del vehículo. Pero no es el dueño, digamos, no tiene la tenencia, el goce y el disfrute del bien. Es un dueño, es un mero dueño frente al organismo, más no frente al uso y al aprovechamiento del vehículo. En muchos casos, personas que viven en el exterior demuestran con la salida migratoria o con la salida del país con el pasaporte que no se encontraban en el territorio colombiano y que las circunstancias de modo, tiempo y lugar no pueden clasificarlo, individualizarlo para la materialización de la conducta y la responsabilidad de la misma. Pero aún así los organismos de tránsito lo sancionan a pesar de que la sentencia C-530 del año 2003 en control de constitucionalidad del artículo 129-137 del Código Nacional de Tránsito claramente manifestaron que el propietario no es dueño. Ya lo había dicho la Corte. El propietario no es dueño, no es responsable de la sanción simplemente por su condición de propietario. Al propietario se le cita y se le pone en conocimiento porque es la única persona de quien tenemos prueba. Aparece registrado ante el RUN como dueño del vehículo o de quien se tiene la identidad para que el mismo se presente y en garantía a su derecho de contradicción de defensa y al principio de publicidad se le permite que tenga una oponibilidad frente a la conducta de la cual se presume es el autor. No, en Colombia se establece directamente o se establecía responsabilidad objetiva, porque se le decía simplemente que por su condición de dueño ante el registro del vehículo ya él era responsable de la conducta. La Corte Constitucional, al declarar la inconstitucionalidad de esta norma, de este artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, claramente le dice a los funcionarios públicos que no pueden desconocer principios del ius punendi. No pueden desconocer principios del derecho administrativo sancionador frente a la personalidad de la conducta, frente a la individualización del propietario o del conductor en su momento. Tendrá el Congreso la obligación de modificar y hacia allá va direccionado el fallo, a exhortar, a pedirle al legislador que establezca y que regule unos procedimientos mediante los cuales la autoridad pueda detener el vehículo y observar quién viene conduciendo e imponer el comparendo in situ, e imponer el comparendo allí en el lugar de los hechos, que se materialice la notificación con la firma del conductor o con la firma de un testigo, que se corra el traslado del comparendo y se notifique para que a partir del día siguiente se le puedan contar los 5 días hábiles a la persona conforme el artículo
136 del Código Nacional de Tránsito. Y si en esos días no se opone a la conducta, la administración continuará el proceso, notificará en estrado y publicará y continuará los procesos que se desprendan de esa resolución sancionatoria. Pero no podrá simple y llanamente porque el otro o porque una persona sea dueño del vehículo imponerle el comparendo. Además, esto ya había sido debate en otras dos sentencias bien interesantes de la Corte Constitucional, y son la sentencia C980 del año 2010 y la sentencia C089 del año 2011. En la primera, la sentencia C980 del año 2010, la Corte dejó claro que solo se podía imponer el comparendo cuando se cumpliera con ese principio de publicidad y se notificara al propietario y el mismo no se presentara a controvertir. En la sentencia C089 del año 2011, cuando se hace el control de constitucionalidad del artículo 93.1 introducido al ordenamiento jurídico de tránsito producto de la gran reforma al Código Nacional de Tránsito en la Ley 1383 del año 2010, la Corte claramente dice que solo se pueden imponer responsabilidades solidarias en materia de tránsito cuando son infracciones que se le han realizado a un conductor y que se desprende la responsabilidad del cumplimiento de esa conducta de la empresa o del propietario del vehículo. En ese orden de ideas, queda prohibido en Colombia la imposición de comparendos a los propietarios de vehículos simplemente por su condición de dueño de un vehículo. Valga la redundancia si existe. Lo que debe hacer la autoridad es detener los automotores, verificar quién viene conduciendo, porque ya existe un mandato legal que prohíbe la imposición de comparendos a personas distintas de quien las comete. En ese orden de ideas, al desaparecer, entrega total facultad a los ciudadanos para que se opongan por pérdida de fuerza ejecutoria de todos los comparendos y todos los actos administrativos que se hayan fundamentado en el artículo 8 de la Ley 1843 del año 2017. Y hay una pérdida de fuerza ejecutoria porque desaparecen los argumentos que generan la imposición de comparendo por la condición de dueño del vehículo. Recuerde que debemos esperar que se emita el fallo, el documento, el texto, para poder hacer un video complementario donde se dé mayor claridad frente al tema, pero está totalmente proscrito por la Constitución la responsabilidad objetiva que en una interpretación bastante mezquina, diabólica por parte de algunos funcionarios de las secretarías de movilidad, lo único que se dedicaron fue a imponerle comparendos utilizando medios técnicos y científicos, y que solo un alcalde en el país se ha opuesto, se opuso y ganó la batalla a nivel municipal y a nivel nacional. Porque este fallo del que hoy habla la Corte Constitucional y que nos permitimos nosotros hablar un poco, fue interpuesto por Héctor Guillermo Mancilla Rueda, exalcalde de Florida Blanca. Este exalcalde de Florida Blanca no solo le ganó el proceso a los particulares en su municipio, sino que además él con un grupo de asesores jurídicos fueron quienes interpusieron este control de inconstitucionalidad de esta ley conforme a lo establecido en el artículo 241 de la Constitución Política, que le entrega la facultad a la Corte Constitucional para revisar este control de inconstitucionalidad. Eso queda claro de que en Colombia no se puede imponer más comparendos porque no existe normatividad que faculte a las autoridades, y en caso de que se sigan imponiendo conforme a la sentencia C
335 del año 2008, estaríamos frente a un claro prevaricato y además estaríamos frente a una sanción disciplinable porque se está extralimitando el funcionario público que le imponga un comparendo a los propietarios de vehículos. Si usted tiene duda, tiene procesos sancionatorios en cobros coactivos, tiene procesos sancionatorios en materia de fotomultas, no olvide contactarnos al 315-755-9003 y al 320-669-5223. Repito, 320-669-5223 y 315-755-9003.